Les agradecemos las aportaciones que han traído a la casa de Dios, sabiendo que con ello somos bendecidos para bendecir. Te invitamos a que sigas aportando a la canasta básica semanalmente, como arroz, lentejas, frijol, harina y leche en polvo. Sigamos uniendo corazones para ayudar a quien más lo necesita. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Ser maduro en la relación con Jesucristo. ¿Cuántos quieren crecer espiritualmente, hermanos? Yo creo que todos, ¿verdad? Queremos alcanzar esa madurez, ¿no? Yo creo que todos queremos alcanzar, ¿verdad? El ser maduros en la relación con nuestro Señor Jesucristo, porque es importante que nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, tengamos esa relación, esa madurez para con el Señor, que tengamos ese crecimiento, porque imagínense, ¿de qué serviría, verdad? Estar siempre buscando la presencia de Dios, estar en la casa de Dios y no crecer, ¿verdad? Yo creo que sería algo muy anormal, ¿no? Porque un niño de primaria está en primero, luego pasa a segundo, a tercero, a cuarto. Imagínense que siempre se queda en primero. Sería algo muy, muy fatal, ¿no? Yo creo que así también nosotros debemos de estar aprendiendo constantemente de la palabra, estar creciendo en fe, creciendo en gracia, ¿verdad? Como dice la escritura, ¿no? Que Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Había un crecimiento de Jesús para con todos, para con los hombres, pero también para con Dios, para con la escritura. Amén. Vamos a la palabra. Vamos a Hebreos 5:14, hermanos. Hebreos 5:14, si me pueden ayudar, hermanitos. Y es importante este crecimiento, hermano. Es importante este crecimiento, es de vital importancia, porque si no, imagínense, hermanos, dice la bendita palabra del Señor: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hermano, uno de los beneficios que nosotros podemos adquirir en el crecimiento espiritual es saber discernir. Dice, por la práctica tienen los sentidos ejercitados, ¿verdad? Que tienen ya la experiencia necesaria para distinguir entre lo bueno, para discernir el bien y el mal, para distinguir lo que nos conviene, lo que no nos conviene, para discernir, para distinguir lo que nos hace crecer y lo que no nos hace crecer en Cristo Jesús. Es de vital importancia que nosotros sepamos y nos tracemos un objetivo, hermano, como cristiano, un objetivo como hijo de Dios, un objetivo como sirviente del Señor. Sea el área en la cual tú te desarrolles, en la cual yo me desarrolle, debemos de darle la importancia necesaria a estar creciendo constantemente. ¿Para qué, hermano? Para poder llegar a ser maduro en Jesucristo.
para poder tener esa relación, para poder hablar con el Espíritu Santo con madurez. Porque hay niveles en lo espiritual. Mira, hermano, qué terrible que tú y yo tengamos una serie de años en Cristo Jesús, 5, 10, 15, 20, 30 años, y no hay ese crecimiento espiritual. Entonces imagínate, yo creo que sería como que estar jugando, ¿verdad? Como que no estar poniendo atención en la clase, porque el Señor nos enseña a través de su palabra. El Señor nos instruye a través de los siervos, a través de los pastores, a través de los líderes, a través de la palabra. El crecimiento se obtiene a través de estar leyendo la palabra de Dios, de estar buscándolo en oración. Entonces, hermanos, hay alguien que está creciendo espiritualmente, se volverá más y más como Cristo. ¿Cómo era nuestro Señor Jesucristo? Era una persona llena de amor, era un ser lleno de autoridad, era un ser santo, un ser poderoso, un ser que ejecutaba obras y milagros que nadie podía hacer y que nadie había hecho. Y yo creo que difícilmente alguien las va a hacer, ¿no? Era alguien que, ¿verdad? Las multitudes lo seguían, se atribulaban, decían, vamos a ver a Jesús, ¿no? Porque es diferente, es distinto, ¿no? Y nosotros podemos estar viendo en la Escritura, hermano, cómo poder nosotros crecer espiritualmente, cómo distinguir, porque muchas veces nosotros no distinguimos muchas veces cuando está el bien y cuando está el mal. ¿Cómo podríamos hacerle, hermano? ¿Cómo podríamos llegar a esa estatura? ¿Cómo podríamos nosotros conocer, ¿verdad?, el propósito que tiene Dios en nuestras vidas? Y ahí mismo en Hebreos 5:11, hermanos, podemos notar lo que el Señor nos quiere hablar, ¿verdad?, por medio de la Escritura. Y la crítica lleva a la exhortación, hermano. En este libro que escriben a los hebreos, hermano, podemos ver que habla mucho acerca de lo que es el crecimiento espiritual. Podemos ver cómo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Otra versión dice que les entra por un oído y les sale por el otro. Checaba yo esa versión y me sorprendía porque muchas veces nos han hablado de la palabra, hermano. Muchas veces nos han exhortado, en lo particular ha habido exhortaciones, ¿verdad?, hacia mi persona, en lo espiritual y también en lo personal. Y muchas veces no nos parece cuando nos exhortan, ¿verdad? Cuando nos dicen cómo se deben de hacer las cosas, o cuando nos dicen, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal. Las cosas no funcionan y no son así. En Cristo las cosas son diferentes. En Cristo las cosas se hacen de diferente manera. En Cristo las cosas se hacen bien hechas. ¿Por qué? Porque nuestro Señor hace las cosas bien hechas. Y si nosotros queremos alcanzar esa estatura, si nosotros queremos alcanzar esa madurez, tener ese crecimiento para poder tener esa relación con Cristo, en querer parecernos a Él, entonces debemos ejecutar las obras que el Señor nos manda a hacer. Entonces también debemos de aceptar esa exhortación. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. Porque cuando a uno le va a decir a alguien la verdad o su verdad, o decirle que está mal, o reprenderlo, o exhortarlo, yo creo que es un poco difícil, ¿verdad? Porque muchas veces la piensa uno, ¿cómo le digo, no? O ¿cómo me lo dicen? Hay veces que cuando se lo dicen a uno, pues lo puede uno tomar a mal, ¿no? Porque pues es increíble que muchas veces nosotros no sepamos cómo andamos. Yo creo que cada uno de nosotros sabe el crecimiento espiritual que tiene, sabe el nivel, el peso que hay en lo espiritual, y sabe cuánto anhela, por consiguiente sabe cuánto anhelas, hasta dónde llegar espiritualmente. Porque el crecer, hermano, no nada más es crecer por crecer, hermano. ¿De qué te sirve, hermano, con toda la extensión de la palabra, hacer un niñote, hermano? ¿No? Una persona con un crecimiento pero sin entendimiento. Una persona que hayas crecido pero sin conocimiento. Y es importante que nosotros entendamos lo que la Escritura nos quiere decir. Ahí mismo en Hebreos 5:13, y habla un sinfín, hermano, de las cosas que nosotros deberíamos de hacer en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros deberíamos? Dice, porque todo el que toma solo leche
no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Todo el que toma leche. Podríamos, hermano, hablar acerca de lo que es la palabra de Dios, hermano. Y podríamos quedarnos, porque más adelante dice: no prosigamos al llamamiento supremo, dejando atrás los rudimentos, dejando atrás los principios, lo que aprendiste al principio. El reino de los cielos se trata y consiste en estar avanzando constantemente, hermano. En tener ese crecimiento espiritual, en llegar a ser, ¿verdad?, como el creador y el consumador de la fe y de la palabra, hermano. ¿Por qué? Porque tenemos una promesa en Cristo Jesús. Porque todos queremos reinar junto con Él. Es una promesa. Todos queremos llegar, todos queremos salvación. ¿Cuántos quieren salvación? ¿Cuántos quieren que su familia sea salva? Amén. Entonces, imagínense, hermanos, nosotros si no crecemos espiritualmente, ¿qué les vamos a transmitir a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo les vamos a explicar la palabra? Me impactaba el día domingo que nuestro pastor, nuestro padre nos decía, ¿no? Hazle ver al Señor, dile al Señor: déjame con vida, porque nadie va a orar por mi hijo como oro yo. Nadie va a instruir a mi hijo en la palabra como yo lo voy a instruir. Esa es una responsabilidad que nosotros tenemos como adultos, como padres. Tú vas a dar la cara por tu hijo, tú vas a dar la cara por los tuyos. Y yo te aseguro que nadie va a interceder o va a orar mejor que tú por tu familia, por mi familia. Y a mí me impactaba, yo lo comentaba con mi esposa, le digo: es cierto. Hacerle ver al Señor lo que somos en Cristo Jesús y lo que estamos dispuestos a hacer en Él, en crecer, en no quedarnos enanos espirituales. ¿De qué nos sirve tener entendimiento? ¿De qué nos sirve tener esa palabra si no crecemos espiritualmente? Si no damos a conocer la palabra de Dios, hermano. Y es increíble, hermano, que nosotros estemos en la iglesia, hermano, y que no haya un crecimiento espiritual. Cuando uno empieza a conocer, ¿verdad?, lo que es, cuando te dicen que Cristo te ama, lo que son las bases, ¿no? Cree en el Señor tú y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Acepta a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y es algo muy bello y es algo muy, muy padre, pero hay algo más en Cristo Jesús. Fíjense que yo la semana pasada, orando en la madrugada, el Señor me mostraba, me daba este versículo en Efesios 3:10. Si lo pueden poner, hermanos. A mí se me hizo un poquito fuerte, pero al final del día es la palabra de Dios. Es lo que el Señor nos está hablando, es lo que el Señor nos está dando a conocer. Es lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos, que nosotros aprendamos acerca de su palabra. Y dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. Mire, hermano, a fin de que la infinita sabiduría de Dios se dé a conocer. ¿Por quién? Por la iglesia. ¿Por quién? Por nosotros. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué es lo que debemos de dar a conocer? La infinita sabiduría de Dios. Versículos antes dice que era un misterio que estaba oculto en todos los tiempos y que se le dio a conocer al apóstol Pablo. Y ahí dice: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados, ¿verdad? Y potestades en los lugares celestiales, hermano. ¿Qué es un principado? ¿Qué es una potestad, hermano? Un principado, hermano, es un gobierno. Es algo que está gobernando, hermano. Un principado es algo, hermano, que nosotros, ¿verdad? Dice aquí la escritura, es una forma de gobierno. Son espíritus territoriales encargados de gobernar sobre naciones, sobre personas. Entonces a ello nosotros debemos de darle a conocer la infinita sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. La palabra sabiduría significa, uno de los significados es ciencia, hermano. Entendimiento, inteligencia, sabio. La inteligencia de nuestro Señor, el conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué es lo que está gobernando a tu vida? ¿Qué es lo que te está gobernando? ¿Qué es lo que te está quitando la paz? A eso que te está quitando la paz, a eso que te está gobernando, debemos de darle a conocer la infinita sabiduría que hay en Cristo Jesús. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios.
¿Cómo vamos a crecer, hermanos, si nosotros no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a crecer si nosotros no estudiamos la palabra de Dios? No buscamos la presencia de Dios. Muchas veces nos dicen, hermano, y nosotros no tenemos ese conocimiento. Y no es porque uno lo sepa todo. Estoy aprendiendo, estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo es de renuevo cada día. Y la Escritura dice que nuevas son sus misericordias. Y una misericordia que el Señor tiene nueva para cada uno de nosotros es que nosotros entendamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Que entendamos que debemos de crecer, que debemos de hacer algo diferente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y me llamaba la atención, me inquietaba mucho. Y yo decía, está fuerte esto. Claro que está fuerte. Está fuerte. Pero es para beneficio tuyo, es para beneficio propio. ¿Cómo vamos a luchar? ¿Contra quién vamos a luchar? ¿Verdad? Muchas veces con nuestra propia forma de ser, con nuestro propio carácter, con nuestra propia carne. Entonces, hermano, muchas veces nosotros nos detenemos, hermano, por cosas que realmente no valen la pena, hermano. Muchas veces queremos acomodar el evangelio a nuestro tiempo. ¿Sabes qué? Pues yo nomás voy los domingos, porque los domingos pues nada más me acomoda a mí. Se los digo con todo respeto, hermano, porque yo muchas veces lo he pensado, ¿no? Y el crecimiento espiritual se obtiene a través de la constante búsqueda de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A través de estar, ¿verdad?, buscándolo en oración, buscándolo en ayuno, buscándolo en la casa del Señor, diciéndole, Señor, háblame, Señor, aquí estoy, Señor, necesito una palabra, me hace falta esto, Señor, necesito el otro. El Señor ya lo sabe, pero Él quiere que nosotros lo expresemos, ¿verdad? Que le digamos con nuestros propios labios, Señor, tengo necesidad de esto. Muchas veces, hermanos, yo me llamaba la atención y le comentaba a mi esposa que hay veces que le gritamos al Señor, Señor, ten misericordia. Señor, como si nos refiriéramos a un ser malo. El Señor en la misericordia ya no la dio. Porque les vuelvo a repetir, dice la Escritura que nuevas son sus misericordias cada día. Cuando nos regala otro día más de vida, cuando nos permite ese abrir de nuestros ojos, cuando nos permite ese respirar, ya te está otorgando esa misericordia. Ya te está dando esa misericordia. Y muchas veces queremos misericordia a problemas o situaciones que uno puede solucionar, hermano. Que uno puede dar la cara, hermano. Que uno puede buscar, que a uno le toca hacer. Dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me... No que me lo hace, no que me lo regala o que me lo va a venir a dar. En Cristo que me fortalece, que me da la fuerza para yo poder salir adelante, para poder salir a trabajar, para poder salir a buscar. Ese es crecimiento espiritual, entender la Escritura, entender el versículo, entender lo que el Señor te está dando para que tú lo vivas, hermano. Un solo versículo, una sola palabra basta. Decía el centurión, mira, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una sola palabra basta. Solamente da la orden y se va a cumplir. En nuestra vida, hermanos, solamente una sola palabra basta del Señor para que tú y yo recibamos esa misericordia, para que tú y yo recibamos esa bendición, ese crecimiento de parte de Dios. El Señor lo puede hacer, hermano, a la brevedad, hermano. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, hermano. Hay algo que nosotros tenemos que buscar. A mí me llamaba la atención acerca de Moisés, cuando Moisés, hermano, parte con el Señor, cuando le dice el Señor, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora va a estar Josué cuando le entregan, ¿verdad?, ser líder a Josué. Y hay una gran diferencia entre Moisés y entre Josué. Dice la Escritura que Moisés era el más humilde. El Señor le dijo a Moisés, te voy a quitar este pueblo y te voy a dar un nuevo remanente, te voy a dar, no, Señor, ten misericordia, ¿qué van a decir de ti? No les quites la vida. Rogaba, intercedía por ellos. Más bien, en cambio, Josué, ¿qué decía? Josué era un general, Josué era un líder militar. Josué volaba cabezas, hermano. Josué era el que estaba al frente de la batalla. Era una persona con espada. Entonces Josué, al tomar el liderazgo y al verle, ¿sabes qué? Decídanse, dice. ¿Van a seguir sirviendo a los dioses cuales servían sus padres?
a los dioses de los amorreos, a los dioses ajenos? ¿O van a servir a Jehová de los ejércitos? Porque mi casa y yo nos pusimos de acuerdo y vamos a servir a Jehová. Josué era determinante, ya lo trataban con Moisés, ya era con Josué, con una persona que sabía, ¿verdad?, de una forma diferente lo que Dios quería a su vida. Hay veces, hermano, que nosotros tenemos que tomar esa decisión para poder crecer. A ver, ¿sabes qué? Decídete. Ya no podemos estar titubeando, ya no podemos estar, ¿verdad?, adorando a los dioses ajenos. ¿Por qué les decía esto Josué al pueblo de Israel, a los que seguían sus padres? Porque sus padres a lo mejor tenían el conocimiento, pero no habían instruido a sus hijos en seguir al Dios de los ejércitos, al Dios todopoderoso. A lo mejor no había esa enseñanza de parte del pueblo de Israel para con sus hijos. Entonces debe de haber una decisión en cada uno de nosotros para poder crecer, hermano. Hebreos 6:1, hermanos. Hebreos 6:1. Y nos están hablando del crecimiento. Hay un estudio acerca del crecimiento. Y es importante que nosotros le demos esa importancia necesaria para que nosotros podamos avanzar. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe hacia Dios. Dice aquí la Escritura que avancemos hacia la madurez, el ser maduros, hermano. El ser esas personas que podamos ser útiles en el reino de Dios, hermano. Ser útiles aquí en la iglesia, ser útiles, hermano, en nuestra familia, en la sociedad, hermano. Avanzando a la madurez en Cristo Jesús, hermano. ¿Cómo vamos a poder enseñarles, hermano, cuando te preguntan? Hay cosas que uno no sabe, porque la Biblia, en lo particular, hay personas que sí se las saben al 100%. Yo no me las sé al 100%, ¿verdad? Pero dice la Escritura que avancemos hacia la madurez. Avancemos a ser maduros, a tomar las cosas con madurez, no ser niños espirituales. Que, hermano, qué tremendo que tengamos tantos años en el Evangelio, hermano, y no se vea el crecimiento. Que nos digan, oye, es que se ve como si no. Y nos han dicho muchas veces, nuestro pastor, que podemos decir tenemos 10, 20, 30 años en el Evangelio. Híjole, pues es que no se nota. Y es que la madurez espiritual, hermano, se tiene que notar. Se tiene que ver un compromiso que tú tienes para con Dios. La gente te va a ver, tu familia te va a ver, tus hijos te van a ver. Van a llegar las críticas a tu vida, a tu casa. Es que siempre está en la iglesia, es que él nada más con sus hermanos, es que le dicen y no sale de allá. Pero cuando tú te das cuenta que la salvación está en tu casa, pero cuando tú te das cuenta que el beneficio que has adquirido es que la presencia de Dios está en tu casa, que la misericordia de Dios está en tu casa. Hay pandemia, hay tantas cosas, pero tú estás bien. ¿Por guapo o por qué estás bien? Porque el Señor tiene nueva misericordia para ti cada día. Porque la estás viviendo, porque la estás experimentando, porque la estás palpando, hermano. Porque tú estás viendo esa misericordia con tus ojos mismos. Dice la Escritura que a tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no te tocará. Esa es una promesa de parte de Dios. A ti no te va a tocar. ¿A través de qué? De la búsqueda que tú tengas de la presencia de Dios. Que te digan lo que te digan no me interesa. A mí el Señor no me ha dicho nada. Yo me voy a esperar a que el Señor me diga, hasta que el Señor me dé la indicación de qué es lo que yo tengo que hacer. Sí, nos critican mucho, hablan mucho de nosotros. Gloria a Dios. De nuestro Señor Jesús hablaron. Imagínense de nosotros. Pero se debe de palpar esa madurez, hermano. Segunda de Pedro 3:18. Y es el poder de Cristo en el creyente el que nos da la capacidad de crecer espiritualmente. El poder de Cristo en
en cada uno de nosotros, hermano. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es una recomendación, es una palabra que el apóstol Pedro da, hermano, en una de sus cartas, en la segunda carta, y les dice antes, crecer, dice, en el conocimiento, crecer en Jesucristo, acerca de lo que Él es, lo que significa en tu vida, en mi vida, hermano. ¿Qué significa el Señor en tu vida hoy, en este día o a estas alturas de nuestra vida? Si haces un análisis antes de conocerlo y ahora que lo conoces, ¿qué significa? Claro que para el que no quiere, mi hermano, pues ni hablar. Pero para los que queremos buscar la presencia de Dios, para los que queremos crecer en el ámbito espiritual, crecer espiritualmente, buscar ese crecimiento en gracia y en conocimiento, conocer los propósitos que Dios tiene a nuestra vida, meterse a la oración, estar orando constantemente, estar buscándolo constantemente. Porque, hermano, qué terrible es que nosotros, hermano, vengamos a la iglesia y pues nada más vengamos por venir, perdiendo el tiempo, hermano. Perdóname que te diga esto. Y es el poder de Cristo en el creyente el que nos da la capacidad de crecer espiritualmente. Él es el que nos capacita, hermano. El poder de nuestro Señor Jesucristo, el que abre el entendimiento de cada uno de nosotros para que nosotros podamos avanzar, para que nosotros podamos crecer. ¿Es difícil? Claro que sí es difícil, hermano. No es fácil. Es algo difícil, es algo complicado, porque hay obstáculos, porque hay cosas. Pero si tú y yo conocemos la verdad en Cristo Jesús, mira, tarde se te va a ir para poder aprender la palabra de Dios, hermano. Porque tú ya apartaste ese día, tú ya apartaste ese tiempo, tú ya apartaste ese horario para acudir a la casa de Dios y escuchar su palabra, hermano. Porque quieres crecer, porque quiero crecer. Yo cuando me acercaba a mi pastor, yo le decía, pastor, yo quiero crecer. Cuando empezaba yo a venir, amén, hijo, y vas a crecer. Solamente pégate, solamente pégate. Y no faltes a los cultos, hijo, pégate, pégate, amén, amén. Solamente ven, hijo, ven aquí conmigo, mira. ¿No? Escucha la palabra, pon atención, analiza la palabra, estudia la palabra en tu casa. Muchas veces pues no se hace, ¿verdad? Pero hay veces que esa palabra te queda y es la que te da vida, es la que te da esperanza. La palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, hermano. Efesios 3:20, hermanos. Es el poder de Cristo en el creyente, hermano. Es el poder de Cristo en cada uno de nosotros, el que nos va a hacer crecer, hermano. El que nos va a dar ese crecimiento, hermano. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo y mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Es el poder de Cristo Jesús. Va a ser más de lo que nosotros pidamos. Nos va a dar más de lo que pidamos. Nos va a dar más aún de lo que entendamos. Porque la sabiduría del Señor es una sabiduría infinita, hermano. Una sabiduría que no tiene fin. Un conocimiento, hermano, totalmente diferente al que nosotros tenemos. Porque aquí la Escritura lo dice, según el poder que obra en nosotros. El poder que obra en nosotros debe de ser el poder del Espíritu Santo de Dios, hermano. El poder de Dios. Yo sé, hermano, que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo por los horarios, por las distancias, hermano, por el trabajo. Hay ocasiones en las que, pues, por situaciones no alcanzamos a llegar, ¿verdad?, a la casa de Dios. Pero yo creo que es bueno estudiar la palabra. Yo creo que es bueno conectarse a las prédicas, a los discipulados, a lo que el Señor nos da por medio del siervo. Y el crecer, hermano, no es más allá de que buscar, hermano.
estar en constante comunión con el Señor. Hoy en día, hermano, nosotros podemos ver a través de la Escritura, hermano, lo que el Señor Jesucristo nos quiere dar. Lo que el Señor ha dado a otros siervos, lo que el Señor ha dado a otros ministerios, lo que el Señor da a otras iglesias. Cómo se mueven, cómo nos movemos nosotros, qué es lo que te ha dado a ti. Hay veces que estudiamos un versículo y hay veces que otra persona te lo expone de una forma diferente, te lo ve de otro ángulo. Nuestro pastor luego nos lo explica y tú dices, yo lo había leído, pero yo no lo había entendido de esa forma. Porque el entendimiento y el poder y el crecimiento lo da Cristo Jesús. Abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos captar la palabra, la esencia del Espíritu Santo de Dios. Que sea el Espíritu Santo de Dios tomando control de nuestras vidas, tomando control de este lugar, de esta atmósfera, de la atmósfera donde nosotros caminamos, donde nosotros nos movemos. Discernir, como decía al principio, distinguir entre el bien y el mal. Hermano, hay veces que tú te subes a la combi, yo me subo a la combi y te das cuenta, dices, ay, aquí algo anda mal, ¿no? Como que siento algo, ¿no? Algo. Ese es el discernimiento, ese es el distinguir. Llegas a una calle y ay, como que no me siento tranquilo aquí, ¿no? Como que, Señor, toma control. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado en lo particular. Me siento un poco inquieto, Señor, ¿por qué? Me tengo que parar a orar, me tengo que parar, ¿verdad? A buscar la presencia del Señor. Como les decía en otras ocasiones, hay veces que me quedo dormido, según yo orando y durmiendo, y me da vergüenza delante del Señor. O te paras a orar o te paras a dormir. Pero al final del día, pues es el cansancio, ¿no? Ya diste un primer paso, ya te levantaste e inconscientemente lo estás adorando, inconscientemente te despiertas y eres santo, eres hermoso, Señor. No hay nadie como tú, amado Padre. Esa intimidad con el Señor, con el Espíritu Santo, te da ese crecimiento. De que tú le expongas, de que yo le exponga el sentir que yo tengo, el sentir que tú tienes. Tal vez hasta la necesidad o el dolor. Y qué importante es que nosotros tengamos esa búsqueda, hermano. Lo dice la bendita y poderosa, dice que mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, hermano. Mucho más abundante de lo que nosotros podamos pedir. Imagínate que tú y yo le pidamos algo al Señor y que te llegue aún mucho más. No hablando de economía, ¿verdad? Hablando en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque de economía, pues yo creo que todos queremos, ¿no? Porque no todos queremos, ¿no? También esa bendición. Pero la Escritura enseña que busca primero el reino de Dios, su justicia divina, y lo demás vendrá por añadidura. Entonces el pedir esa bendición a tu vida. Mira, hermano, el Señor, yo sé de casos y lo he experimentado personalmente, que el Señor los ha sanado. Ha habido personas ya desahuciadas y hoy en día veo que el Señor los tiene de pie y los tiene en su casa y los tiene sirviendo y los tiene predicando y los tiene, ¿verdad?, en victoria. A lo mejor tú pides sanación, el Señor te da esta restauración completa. Sana amiga del Señor, te dice, te voy a dar un hígado nuevo, te voy a dar un riñón nuevo, un corazón de carne, un espíritu nuevo, te voy a dar vista nueva, te voy a hacer sensible a mi presencia, te voy a usar. Aún más de lo que tú le pidas, el Señor te va a poder dar. ¿Cuál es el anhelo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que le pides al Señor? ¿Qué es lo que le pido yo al Señor? Mira, mi hermano, el Señor te puede sorprender y te va a sorprender. Que aún más de lo que tú le pidas te va a dar. Aún más de lo que tú necesites, el Señor te lo puede dar. De lo que pedimos o de lo que entendemos. ¿Te va a dar algo que no entiendes? No te lo va a dar. Algo de lo que pedimos o de lo que entendemos, lo que está a nuestra capacidad, a la capacidad que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros, hermano. El caminar en el Evangelio, hermano, no es estar caminando estancadamente, mi hermano. No es un estancamiento, no es algo que sea como carga. Es una bendición, porque caminas delante del Rey de la Gloria, hermano. Dásela fuerte, hermano. Apenas
falleció un conocido, un familiar, y estaba muy triste, ¿no? La viuda, sus hijas, y nos invitan a la misa, y fui a la misa, ¿no? A acompañar a la familia. Yo tengo la convicción en quién he creído y a quién sirvo, pero me llamaba la atención que hermano, ellos le hacen reverencia, hermano, una reverencia que de verdad, hermano, ellos no dan la espalda, ellos hasta caminan para atrás, y un respeto, un silencio. El sacerdote y se de rodillas, y todos de rodillas, nadie se mueve, nadie hace esto, ¿verdad? Y un orden total, y digo, wow. Muchas veces en la casa de nuestro Dios nosotros somos irreverentes, hermano. Y tenemos que aprender, hermano, hasta en eso, en caminar en Cristo Jesús. Y lo digo por mí, porque a mí me habló ahí el Señor. Ve cómo reverencian, ve cómo tienen ese orden. Y tú que estás en la casa del Rey, de Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, del que todo lo puede, del Todopoderoso, ¿aún no merecerá más reverencia? ¿Aún no merecerá más atención? ¿Más respeto? ¿Más orden? Por supuesto que la merece. Pero eso pasa cuando nosotros no hemos entendido que en Cristo Jesús somos más que vencedores, hermano. No hemos entendido que hay alguien mucho más grande y fuerte que puede hacer absolutamente todo, hermano. Todo. Cuando no hay ese crecimiento espiritual, hermano, nosotros no hacemos las cosas correctas, las cosas que a nosotros nos corresponden hacer como hijos de Dios, como hermanos, como sirvientes de Dios, hermano. Perdóname que te diga esto, pero cuando no esté ese crecimiento espiritual, no hay ese entendimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Nos dicen llegas temprano y parece que te dicen llega tarde. Lo digo personalmente, y me vuela a mí porque digo, tengo que estar ahí, porque sirvo al Señor, porque no es para el hombre, es para Dios. Yo tengo un compromiso con Dios. Yo hablé con el Señor, yo le pedí crecimiento espiritual, y muchas veces no lo he hecho. ¿Por qué? Por la inmadurez muchas veces, por la falta de conocimiento, por la falta de entendimiento. Se queda uno estancado, hermano. El Señor no nos llamó a estancarnos. El Señor nos llamó a crecer. Dice la Escritura que el Señor Jesús crecía en estatura y en sabiduría para con, y en gracia para con los hombres, para con Dios. El Señor nos llamó a crecer, que seamos abundantes en todas las áreas de nuestra vida. Abundancia espiritual, que haya una palabra de parte de Dios para el que la necesita. Eso es crecer, hermano. Segunda de Pedro 1, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5, 6. Y hermanos, la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos para ser como Jesús. Esa es la voluntad. ¿Cuál es el propósito? Que tú y yo estemos aquí, que hoy en día nos estén hablando del crecimiento y le están dando continuidad al crecimiento. ¿Será porque el Señor ve que en nosotros no está ese crecimiento, o que nos hemos estancado hasta a cierta estatura? Dice, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. El 7, hermanos. A la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. El siguiente, el 8. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros añadimos esas virtudes, tenemos esas virtudes, no vamos a estar de ociosos. Una persona ociosa es una persona que está pensando, una persona que no tiene que hacer, hermano. Una persona que no está haciendo nada, mi hermano. Está ociando, está de ocioso, lo dice la Escritura.
no os dejará ociosos, ni estériles, fíjense, ni estériles, el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben lo que es una persona estéril. Una persona que no tiene fruto. Una persona que no avanza. Mira, hermano, no avanza. ¿En qué dice ahí la Escritura, verdad? En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un verdadero conocimiento que nosotros debemos de tener en Cristo Jesús. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos cada uno de nosotros. Un verdadero conocimiento. Un verdadero compromiso. Debemos de meternos en lo profundo a la Escritura, hermano. Debemos de meternos en serio con nuestro Señor Jesucristo y hablar, expresar, porque hay tantas cosas que nuestro Señor nos quiere dar y nos da en abundancia. Yo he recibido favores del Señor y yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido favores. Hemos recibido sanidad, hemos recibido gracia, hemos recibido tantas cosas de parte de Dios, hermanos. Y la pregunta es, ¿por qué no llega ese crecimiento? ¿Por qué no se levantan más iglesias, hermano? Pastores, evangelistas, profetas, misioneros. Porque hasta hoy en día, hermano, perdóname que te diga esto, la gente se ha conformado. La gente solamente quiere ser domínguez. Perdóname, mi hermano, no quiero ofenderte. Solamente los domingos, hermano. El Señor nos bendice todos los días de nuestra vida. El Señor te alimenta cada día. El Señor abre tus ojos a una nueva misericordia día tras día. El Señor te está hablando, te está hablando, te está hablando, hijo mío, sírveme, hijo mío, ven, hijo mío, congrégate. ¿Cómo te habla? Por medio de la palabra, por medio del siervo. ¿Nos tendría que estar rogando nuestro Señor a que nos congreguemos? ¿Nos tendría que estar rogando a que nos integremos a un servicio? Nos tendría que estar rogando, más bien nos tendría que estar exhortando a la madurez. Pablo tenía ese problema. Aquí dice en la iglesia de los Hebreos, como niños, dice, y les habla del crecimiento y les habla del crecimiento porque veía que la iglesia no crecía. Y no crecía porque Dios no puede, porque Jesús no puede. No crecía porque no querían ellos crecer, porque no querían adquirir ese compromiso. Adquirimos compromiso para otro tipo de cosas, pero para con el servicio de nuestro Señor, pero para venir a escuchar al Señor, a disfrutar de su presencia, a atender a nuestro Señor Jesucristo. Deja de servir, a atenderlo, a ponerle atención, a respetarlo. Esta es tu casa, esta es tu presencia, Señor. Hoy voy a entrar reverentemente a tu casa. Hoy voy a ser reverente a tu presencia, Señor. No he crecido porque no he querido, porque la Escritura es clara, hermano, y te lo está dando y te dice más de lo que pidas, aún más en el conocimiento en Jesucristo. Mira, hermano, el verdadero crecimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál es, hermano? El tener una relación con Él, en que conozcamos la voz del Espíritu Santo, en que te llegue el problema, tranquilo, yo sé qué hacer. Tranquila familia, tranquilo, tranquilo pastor, tranquilo hermano, tranquilo líder, tranquilo, a ver, vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. ¿Y cómo? Yo conozco la voz del Espíritu Santo de Dios, yo conozco la voz de mi Señor y sé qué es lo que voy a hacer. Que tú transmitas la sabiduría infinita que nos habla en Efesios 3:10. Dar a conocer la sabiduría infinita, un misterio que estaba oculto, pero que dice que la iglesia es la que lo debe de dar a conocer a principados, a potestades. Que caminemos con esa madurez en Cristo Jesús, hermano. Una madurez que solamente Él nos puede dar, hermano, porque muchas veces hablamos de madurez y es diferente. Confundimos las cosas, hermano. Porque muchas veces queremos exhortar cuando nosotros no somos maduros espiritualmente.
Queremos hacer tantas cosas en el Señor cuando no caminamos en un orden, hermano. Mira, porque ahora, perdóname, no sé por qué, pero ahora todos son cristianos. No, es que yo también conocí al Señor, es que también y fui bautizado y de cuna cristiana, y muchos me dicen, pero ¿y qué pasó? ¿Cuál es tu iglesia? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Quién es tu? No, es que ya no, ya. Pues entonces, ¿qué pasó? ¿En qué falló allí? ¿Por qué no te congregas? No, es que yo soy cristiano, pero yo no tengo cobertura, mi cobertura es el Señor. A ver, pues vamos a la Escritura. Claro que si tú y yo no conocemos pues la Escritura, hermano, pues ahí va uno también a seguir, ¿verdad? O a creer eso. Pero por eso el Señor nos dice que debe de haber un crecimiento a nuestra vida, un crecimiento espiritual. Yo investigo, yo averiguo, a ver qué es lo que dice la palabra. También tenemos la promesa de que Jesús, el Señor mismo, supervisará nuestro crecimiento y nos llevará a la madurez. Filipenses 1:6. Esa es una promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Si pueden poner Filipenses 1:6, hermanos. Aquí está ya. ¿Qué dice? Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Quién empezó la buena obra? ¿Quién la va a perfeccionar? El Señor, al estar perfeccionando la obra, es porque la está supervisando, es porque está ahí viendo qué es lo que está fallando y lo que no está fallando. Porque Él empezó la buena obra, no la empezó el hombre, la empezó el Señor. Dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Mi hermano, Él empezó la obra en ti y en mí. Él la va a terminar, Él la va a perfeccionar, Él la va a supervisar. Él va a estar ahí para decir, ¿sabes qué? A mi hijo no me lo trates de esta forma, porque mi hijo es sensible. A este sí trátalo, porque este sí aguanta, este es un poquito más fuerte. Yo ya le di más fortaleza, yo ya le di más palabra. A este trátalo con esto y con esto y con el otro. El Señor va a dar detalles de lo que se va a hacer en tu vida, porque el Señor es fuerte y el Señor es poderoso. El Señor es sabio, el Señor es amoroso. ¿Necesitas amor? El Señor va a añadir a la obra tuya ese amor. ¿Necesitas misericordia? El Señor va a añadir esa misericordia. ¿Necesitas carácter? El Señor te va a dar ese carácter. ¿Qué necesitas? Va a perfeccionar la obra que hay en ti. ¿Necesitas un milagro? El Señor lo va a hacer a tu vida. ¿Necesitas sanidad? El Señor te la va a dar. ¿Necesitas crecer? El Señor te va a dar ese crecimiento. ¿Por qué? Porque Él empezó la buena obra y Él hasta que la termine no se va a alejar de ti. ¿Hasta qué? Hasta el día de Cristo Jesús, hasta el final, hasta que el Señor venga, hasta que el Señor estemos en su presencia, hermano. Muchas veces nos sentimos solos, muchas veces nos sentimos abandonados, pero el Señor ahí está, hermano. La Escritura lo dice. Él va a estar supervisando. Él te va a dar ese crecimiento que te va a llevar a la madurez, al entendimiento de la palabra de Dios, hermano. Crecer en gracia, crecer en estatura, hermano. Y por último vamos a 2 de Corintios 13:11. Y es importante, hermano, que nosotros tomemos en serio esto, hermano. Esto, hermano, es una bendición, lejos de ser un compromiso, es una bendición. Hoy en día el ser cristiano es decir, wow, el Señor me escogió. Yo era un vil, hablando de mí, un vil miserable, drogadicto, borracho, y el Señor tuvo misericordia y me llamó. Yo no lo merecía, pero el Señor se apiadó de mí y me llamó. Nadie lo había hecho, nadie daba un peso por mí, mas sin en cambio mi Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para salvación mía y de cada uno de ustedes. Era yo un miserable, pero ahora soy su hijo. Hoy valgo la sangre de Cristo Jesús. Hoy soy hijo de Dios. Y esa es la identidad que cada uno debemos de tener. Y nuevamente, y cuando el Señor
me hace ese sentir, pone eso en mi mente, en mi corazón. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas el día de ahora? Pídeselo al Señor. ¿Te cuesta venir a su casa? Perdóname, mi hermano, pero hay veces que nos cuesta. Hay veces que le damos prioridad a otras cosas. ¿Necesitas carácter para tomar una decisión, una determinación? Josué era determinante, Josué era un coronel, Josué era un general. Y tú lees la Biblia y cómo el Señor respaldaba, porque conquistaba reinos, conquistaba reyes, conquistaba. Bueno, le dio la orden que se detuviera el sol 24 horas y el sol se detuvo. Nada más imagínate si el Señor estaba o no estaba con Josué. Era un coronel, era una persona que tenía carácter, que decía: ¿sabes qué? Mi casa y yo vamos a servir, decídete. Decídete, ¿qué es lo que vas a hacer? Hay veces que necesitamos ese carácter, no el temperamento, el carácter. Hay veces que necesitamos la gracia de parte de Dios. Hay veces que necesitamos ser sanos para poderle servir al Señor. ¿Cómo te voy a servir, Señor, si no tengo fuerzas? Fortaléceme. Pero vamos a la palabra, dice tu palabra que tú das fuerzas nuevas como las del búfalo. Dice que tú levantas el vuelo como las águilas. Yo necesito levantar el vuelo, un vuelo espiritual, un vuelo que ascienda, un vuelo que alcance a palpar tu presencia, tu esencia, a respirar de ti, Señor. ¿Qué es lo que necesitas para poder crecer? Hermano, por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos y confortados, sed de un mismo sentir. ¿Sí lo pueden poner otra vez? Vivid en paz y el Dios de amor y paz será con vosotros. Regocijaos, ser perfectos, confortados y sed de un mismo sentir. Vivid en paz y el Dios de amor y de paz será con cada uno de vosotros. Y yo quiero que esta noche te lleves, hermano, me llevo yo este versículo, hermano, porque muchas veces piensan que el cristianismo es una carga. Y a mí me lo han dicho, es que ahí les prohíben, ahí no prohíben nada, mi hermano. En la presencia de Dios hay libertad. En la presencia de Dios hay libertad para adorar, hay libertad para alabarlo, hay libertad en la presencia del Señor. En la presencia del Señor hay sanidad, en la presencia del Señor hay amor, en la presencia del Señor lo tenemos todo. ¿Por qué? Porque piensan que es carga, es que les prohíbe, nadie nos prohíbe nada. El Señor nos da una libertad, hermano, de la cual muchas veces nosotros hasta abusamos de ella. Perdóname, hermano. Perdóname, mi hermano. Pero hay libertad en la casa de Dios. ¿Cuántos son libres? Somos libres en el Señor. Inclusive en algún tiempo nos dio libre albedrío para preferirlo o para rechazarlo. Así imagínate. Cuando mi Señor tiene el poder para decir: ¿sabes qué? Aquí te quedas. Mas sin en cambio te dice: está bien, toma tú la decisión. O me prefieres o me rechazas. Mira, hermano, todo un caballero, nuestro Señor, dándote la importancia, hermano, dándote la palabra para que tú decidas. Y hay veces que, ay, hermano, lo rechazamos con nuestros actos, con nuestras actitudes. Hay veces que decimos y no hacemos. Hay veces que no caminamos como debemos de caminar, hermano. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo se contrista. Se contrista el Espíritu Santo. Se contrista porque ve que tú y yo, hermano, no le damos ese amor que Él merece, esa reverencia, y se hace a un lado y se hace a un rincón, hermano. El Espíritu Santo se contrista y se aparta, mi hermano.
mas en su infinito amor, en su infinita misericordia, te quiere abrazar, hermano. Qué tremendo, hermano, que conquistemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Que Él se haga a un lado de ti porque no quieres estar con Él, porque no queremos platicar con Él, porque no le queremos dar tiempo a Él. Que se haga un rincón, hermano. Qué tremendo, hermano. Y el crecer espiritualmente es tener esa relación, hermano. Es tener esa convivencia, es tener esa plenitud en Cristo Jesús, hermano. De hablarle, mira, Señor, aquí estoy, papito. Aquí estoy. A lo mejor te he fallado, a lo mejor, es más, no a lo mejor, si sabes que le fallaste, te fallé, Señor. Pero perdóname, papito. Fortaléceme para ya no volverlo a hacer. Ayúdame a que mis labios salgan palabras de bendición. Ayúdame a regular mi carácter, mi temperamento. Te ofendí porque mi mirada se desvió, porque tuve un mal deseo, porque tuve un mal pensamiento, Señor. Y yo sé que eso a ti te daña, Padre. Pero soy humano, soy carne y tengo fallas. Soy débil, pero tu palabra dice que tú en mi debilidad te vas a glorificar. Y yo quiero que te glorifiques en mi debilidad, Señor. Quiero que me ayudes, quiero que estés conmigo, Señor. Abre mi boca cuando la tenga que abrir y ciérrala cuando la tenga que cerrar. No permitas que mis pasos se guíen al pecado. Ayúdame, guíame, Señor. Es tener la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros sabemos nuestra debilidad, hermano. Hay cosas que no tenemos que hacer y muchas veces las hacemos, hermanos. Hay cosas que no tenemos que ver y muchas veces las estamos viendo, hermano. Más tiempo a otras cosas que al Espíritu Santo. Somos cristianos, hermano. Somos seguidores de Cristo. Creced en estatura. El crecimiento espiritual es el proceso de llegar a ser maduro en la relación con Jesucristo. Que tú tengas esa revelación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que va a pasar? Señor, el Señor ya me había avisado, el Señor ya me había dicho. Yo ya sabía que esto iba a pasar, pero no puse atención a la voz del Espíritu Santo. Mi amado, hay cosas, hermano, confidenciales entre tú y Jesús. Hay cosas que nadie sabe más que tú y el Espíritu Santo de Dios. Hay secretos entre tú y Él, hermano. Entre tú y Él. Hay cosas que nadie sabe más que tú y el Espíritu Santo. Hay cosas que le confías. Yo le confío cosas al Espíritu Santo. Pero, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a tener un crecimiento correcto, una madurez correcta, en la que pueda ser bendecido yo, en la que pueda ser bendecida mi familia, en la que pueda ser bendecida la iglesia donde estoy yo, en lo que puedan ser bendecidos mis hermanos. Mi amado, y este versículo, mi amado, 2 de Corintios 13:11 dice: regocijaos. Regocíjate en el Señor. ¿Tienes prueba? Regocíjate. Algo que yo le decía a mi esposa cuando pasábamos cosas difíciles, orábamos y me decía: ¿por qué? Porque no entendíamos. Pero llegó ese entendimiento en ese momento a mi vida y le digo: ¿sabes qué? Alégrate, porque si esta es la voluntad de Dios, hay que darle gracias porque se está haciendo su voluntad. A lo mejor de otra forma no lo buscáramos, o a lo mejor de otra forma no fuéramos tan sinceros como lo somos el día de ahora, que tenemos la necesidad de que Él esté con nosotros. ¿Qué importa que esté pasando allá afuera lo que esté pasando? El Señor está contigo.
¿Qué importa si hay o no hay? El Señor está contigo. ¿Qué importa, hermano? El que te puede consolar, el que te puede fortalecer, el que te puede dar, el que te puede ayudar está contigo. ¿Qué importa lo demás? Haya pestes o no hay, ¿qué importa? Jesús está de mi lado, Jesús está conmigo. ¿Qué importa? La importancia que le debemos de dar es que Él está con nosotros. Dar respeto, dar reverencia, darle la atención necesaria. Bienvenido a mi casa, Señor, bienvenido a mi vida. ¿Qué vamos a hacer, Señor? A ver, ¿de qué se trata, Señor? Explícame el plan. Así, hermano, explícame el plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A quién hay que ir a evangelizar? ¿A quién hay que ir a, verdad? A liberar. Hay libertad, hermano. En el crecimiento, en la madurez hay libertad. En el crecimiento, en la madurez hay bendición. Hay unción de parte de Dios. ¿Qué te puede faltar? Si el Señor se sienta a tu mesa, si el Señor toca a tu puerta y tú la abres y Él entra, ¿qué puede pasar? Jesús convivía con publicanos, con pecadores. Yo me imagino, porque dice la Escritura y nos enseñaban que le llamaban glotón. Hermano, ¿sabes por qué? Porque Jesús se sentaba en la mesa y lo atendían como lo que es un rey, el Rey de reyes y Señor de señores. Yo me imagino que ponían manjares. Dásela fuerte, hermano. Yo me imagino que en la mesa donde Él se sentaba le ponían lo mejor. Yo me imagino que le ponían, ¿verdad?, lo mejor a mi Señor Jesús. Y Él degustaba solamente. Observaba, escuchaba los pensamientos. ¿Por qué se sentaba con pecadores? Decían, con prostitutas. Porque Él veía la necesidad que tenía cada uno de ellos. Y decía, este es sincero y este me habla. En medio de sus defectos, en medio de sus debilidades me ama y tiene necesidad de mí. Lo voy a llamar. Él se ha sentado a nuestra mesa y Él nos ha llamado en medio de nuestros defectos, hermano. Regocíjate, hermano. Regocijaos, dice la palabra de Dios. Regocijaos, sed perfectos, confortaos y sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Llévate esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cierra tus ojos, hermano. Hacemos palabra de oración. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque eres bueno, Señor, y tu misericordia hasta el día de ahora nos ha alcanzado, Señor. Has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor, y nos has dado el crecimiento, Señor, que nosotros hemos buscado, Señor, porque tú eres un caballero, Señor. Tú no intervienes más de lo que nosotros no permitamos, Señor. Muchas veces nosotros te hemos contristado, Señor. Muchas veces nosotros nos hemos apartado de ti, Señor, y hemos provocado esa tristeza, Señor, a tu Espíritu Santo, Señor. Y hoy venimos delante de ti, Señor, nuevamente necesitados, Señor, porque somos un pueblo, somos un remanente que necesita de ti, Señor. La iglesia de Cristo llamada Final Tulpetlac necesita de ti, Señor. Los pastores, los ancianos, los líderes, los diáconos, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu presencia en esta casa, Señor. Necesitamos que tú nos des ese crecimiento, esa madurez, para poder entender, Padre bendito, lo que tú nos quieres dar a cada uno de nosotros. Perdónanos, papito. Perdónanos, mi Señor. Perdónanos, papito, porque tal vez nos hemos detenido, mi Señor. Porque tal vez los problemas nos han detenido. Las circunstancias, mi Señor, de la vida nos han detenido. Pero hoy tú nos has hablado, Señor. Y nos dices, ¿qué importa lo que pase si yo estoy contigo? Si tú estás con nosotros, ¿qué importa, Señor? Tú eres el importante, Señor.
Tú eres el Dios grande, el Dios fuerte, Señor. Ese Dios que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel. Ese Dios que abrió el mar. Ese Dios, Padre bendito, que daba columna de fuego, Señor, a tu pueblo, Señor. Ese Dios que hacía maravillas, Señor, que hace maravillas. Ese Dios, Padre omnipotente, omnisciente, omnipresente, todo lo sabes, todo lo ves, Señor. Aunque no te lo digamos, tú conoces nuestras necesidades, Señor. Y sí, Padre bendito, nuevamente nosotros somos necesitados de ti, Señor. Expresamos y externamos la necesidad, Señor, que tenemos de ti, Señor. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestra casa, Señor. Te necesitamos en esta iglesia, mi Señor. Te necesitamos, Señor. Ayúdanos, papito lindo. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayuda a cada uno de ellos, mi Señor. Todos traen diferentes necesidades, diferentes situaciones, Señor. Y tú las conoces, Señor. Solo te pido en el nombre de Jesús que nos atiendas, papito. Y que nos ayudes a atenderte a ti, mi Señor. Porque tú siempre estás dispuesto, Señor. Y nosotros somos los que ponemos esa traba, Señor. Nosotros somos los que nos apartamos, Señor. Los que nos hacemos a un lado, Señor. Perdónanos, papito. Perdónanos, Señor. Porque tal vez la falta de crecimiento, mi Señor, no nos hace entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a crecer, Señor. Riega en nosotros tu palabra, mi Señor. Supervisa la obra que has empezado en cada uno de nosotros, Señor, para que pueda ser perfeccionada tu obra en nosotros, Señor. Ayúdanos, papito. Ayúdanos, Señor, por favor. Por favor, Señor, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy, Padre bendito, tomamos esa sanidad de parte tuya. Tomamos esa bendición, Señor. Hoy la hacemos nuestra, mi Señor. Hoy la hacemos nuestra en el nombre de Jesús, mi Señor. Hoy la tomamos. Levanta tu mano derecha, mi amado, y toma esa bendición. Toma esa bendición. Por fe toma esa bendición. Porque el Señor te quiere bendecir. El Señor te quiere sanar. Solo tienes que entender el proceso que estás viviendo. Gracias, Señor. Te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando la herida, levantando al caído. Su gloria está aquí. Y está cayendo su gloria sobre mí, sanando la herida, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Gracias, Dios, por tu bendita presencia. Gracias por su palabra, mi Dios. Hermano, gózase
Gócese porque Dios nos da la oportunidad de estar en la casa de Dios, poder vernos como pueblo de Dios, aún de pie, aún nos permite estar en su casa. Gócese, hermano, porque es una bendición de poder estar en la casa de Dios. Yo lo invito, hermano, con ese gozo, con esa alegría, que saque su ofrenda, su diezmo, lo que le ha traído a Dios, con gozo, con alegría. Bendecimos a Dios por ese alimento espiritual que nos trajo para nuestra vida espiritual. Levante su ofrenda, su diezmo, lo que le ha traído a Dios. Lo demos, esa semilla, a Dios con gozo, con alegría, porque sé que Dios nunca nos ha dejado. Él es fiel en su promesa. Él es fiel, hermano. Levante su ofrenda, su diezmo, hermanitos, y vamos a ofrendar con ese gozo, con esa alegría. Padre hermoso, te damos gracias en esta noche. Gracias por la oportunidad, Dios, de permitirnos estar en esta casa de oración, donde podemos alabarte, donde podemos exaltarte, pero también, mi Dios, donde podemos venir a nutrir nuestra alma, nuestro espíritu. Dios, gracias por esa palabra que hoy trajiste, mi Dios, para cada uno de tus hijos, para cada familia, Dios, que estamos aquí representados, Dios. En tus manos ponemos cada hermano, cada hermana que tiene sus manos levantados, Dios. Te rogamos que bendiga sus ofrendas, bendice sus diezmos, cada aportación, mi Dios. Hoy lo ponemos en tus manos, Padre, rogándote que los sigas bendiciendo, que los sigas multiplicando, Dios. Bendice esta semilla, mi Dios, que hoy trae tu pueblo, Padre. Por favor, te ruego que nunca les falte, Dios, la economía, ese pan, ese aceite, mi Dios, en sus hogares, que no les haga falta, por favor. Espíritu Santo, guarda a tu pueblo, mi Dios, cuídalos en cada trabajo, mi Dios, en cada negocio, mi Dios, donde ellos laboran, mi Dios. Te ruego, Dios, que usted sea con cada uno de ellos, porque sabemos, mi Dios, de igual manera hay peligros, pero sé, mi Dios, si estamos confiados en ti, sé que usted nos va a cuidar y nos va a guardar día con día, Dios. Guarda a tu pueblo, mi Dios. En tus manos ponemos, Dios, su economía, Dios. Bendícelo, por favor, al 100%, Dios. Te lo ruego y te lo suplico, Padre. Espíritu Santo, en tus manos ponemos toda la economía de tu pueblo. Bendito seas, Padre. Bendito seas, Hijo. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Amén y amén. Deposite su ofrenda, mi hermano. Deposítelo con gozo, con alegría, sabiendo que Dios es el que lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Bendiciones, familia. Les agradecemos las aportaciones que han traído a la casa de Dios, sabiendo que con ello somos bendecidos para bendecir. Te invitamos a que sigas aportando a la canasta básica semanalmente, como arroz, lentejas, frijol, harina y leche en polvo. Sigamos uniendo corazones para ayudar a quien más lo necesita. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía
guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos.